Hay palabras que automáticamente nos llevan a la niñez, o a la escuela, o al pueblo, a la vida sencilla, otras a la etapa juvenil, la de los estudios y la de los descubrimientos. Las hay divertidas, triviales o profundas, según el paso del tiempo las va transformando. Son las palabras de nuestra vida. Aunque hablemos la misma lengua, todas las personas tenemos una variedad lingüística individual que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Solemos aprender primero la variedad de nuestros padres, pero luego el contacto con las personas que nos rodean, la escuela, los medios de comunicación, la van cambiando. Es decir, además de una biografía vital, tenemos una biografía lingüística. Aquí estamos en otra edición nueva de La Lengua Desatada con uno de los invitados habituales de este programa, un colaborador de lujo, que es el profesor Julio Borrego. Julio, bienvenido a La Lengua Desatada de nuevo. Estoy encantada de que me hayas dicho que sí a volver esta temporada. Muchas gracias, Ana. ¿Cómo te voy a decir que no? Con lo bien que me lo paso. Bueno, nos lo pasamos fenomenal. Claro y bueno, que sí. Yo espero que hoy los espectadores se lo pasen igual de bien que me lo he pasado yo leyendo tu biografía lingüística. De eso vamos a hablar, de lo que es una biografía lingüística, que a ti te la pidieron. Sí. ¿Quién te pidió hacer la biografía Pues lingüística? un colega de Valencia que se llama Antonio Briz, catedrático de la Universidad de Valencia, me dijo que tenía que hacer una biografía lingüística y entonces yo le contesté, como dicen los granadinos, ¿pero qué es lo que es? Y me dijo, pues es una biografía, pero no de tu vida, sino de cómo se ha ido configurando tu variedad lingüística. Es decir, la variedad lingüística de cada uno, uno no nace hablando como habla ahora, habla de otra manera y su variedad va cambiando y unas palabras nacen y otras mueren dentro de tus usos, y eso es una biografía lingüística. Se recogieron en un libro 11 biografías lingüísticas de 11 catedráticos jubilados de la Universidad Española, y la mía está la primera porque mi apellido Borrego, no por ningún otro mérito especial. Esa es la ventaja de apellidarse con una B. Con una B que está siempre por ahí por delante. Bueno, es cierto que tú, a lo largo de toda tu trayectoria como profesor, siempre te has servido mucho del humor para llegar a los alumnos en tus clases, y también te sirves del humor aquí en ese repaso por tu vida, ¿no? En el que, como es lógico, habrá habido cosas muy serias, pero tú intentas buscar esos recovecos humorísticos que, bueno, espero que podamos trasladarlos también a los que están en casa. Julio Borrego, profesor emérito honorífico, no sé si te han puesto algún esdrújulo más. No, que no me pongan más esdrújulos, porque ya sabes que cada esdrújulo me cuesta dinero, entonces... Sí, ¿no? Cada vez es menos caché. Bueno, profesor emérito honorífico de la Universidad de Salamanca, con el que vamos a hablar de esto, de la biografía lingüística. Tú, para empezar, tus padres eran de Sayago, tú naciste en Zamora, y eso ya marcó tu infancia, y hay muchas palabras, estas del mundo rural, que tú utilizabas de niño, pues como una cosa común y corriente, pensando, como es lógico, como todos los niños, pues todo el mundo habla igual, y luego eso se fue perfilando poco a poco a medida que fuiste avanzando. Me he apuntado algunas de las palabras que tú mencionas, porque es que hay expresiones y palabras que, cuidado, claro. Birlotear con la caraba. Birlotear con la caraba. ¿Qué es esto? Es bilortear. Ah, bilortear. Fíjate si es raro. Pues es divertirse. Bilortear es salir de juerga. Bilortear. Y la caraba es la compañía, los amigos, la panda. Lo de no tengo ni idea de dónde viene ni bilortear ni caraba. Bilortear es una pieza, la belorta o la bilorta es una pieza del arado, pero yo no creo que el arado se lo pase especialmente bien, entonces no sé de dónde viene eso, pero efectivamente esa es una de las expresiones, de las muchas expresiones que yo oía a mis padres. Lógicamente la primera norma que uno aprende, la primera variedad lingüística que uno aprende es la de la familia. Dicen que fundamentalmente la de la madre. Yo no estoy tan seguro de eso, pero digamos que es la de la familia. Mi familia era una familia sayaguesa y yo aprendí muchos términos sayagueses que he sabido que lo son después. Claro. Yo pensaba que entonces eran términos que más o menos usaba todo el mundo. En aquel momento sería la verdad absoluta. Claro, cuando tú decías... Solo cuando fui a la escuela me di cuenta de que algunos de mis amigos se asombraban con lo que yo decía, y entonces decía, no, es que esto se dice en mi pueblo, pero fuera del pueblo no. Decías, por ejemplo, decíais jera para la tarea diaria, cuando aquí hablamos de jera. En Salamanca se habla mucho de jera para una herida, ¿no? La jera, la tarea diaria. Jera viene de la palabra latina diaria. La evolución de diaria es jera. Y entonces jera, pues al principio era la tarea diaria. Luego ya, hombre, ahora ya es la tarea en general. Tengo mucha jera. Cuando alguien dice en el pueblo, es una de las palabras además que no se ha perdido.
Hay mucha gente que te dice, me voy que tengo mucha jera. Tengo mucha Es jera. que tengo mucho trabajo. Es el trabajo, la ración de trabajo que nos corresponde, esa es la jera. Ahora, Pero dice mucho la gente, tengo mucha plancha. viene de lo Así que era la tarea coloquialmente. diaria. De diaria, la palabra diaria daba jera. Oye, ¿y qué es esperriar una Ya, cosa? sí. Pues esperriar es romper una cosa con violencia. Pero, ojo, no un papel, por ejemplo, tiene que ser una cosa rígida. Por ejemplo, un cacharro. Cuando alguien en esas escenas de las películas en que uno se enfada y tira un vaso contra la pared, entonces lo esperria. Eso es esperriar. Esperriar. Y la expresión no me vengaba No me vengaba. no es exactamente vengarse de... No, y tiene además otro es una significado, de las ¿no? que están muy vivas. Así como esperriar es una palabra que hoy día mucha gente no conoce, o jera incluso también. No me vengo, lo dice todo el mundo en Sayago. No me vengo de hacer esto, generalmente en forma negativa. No me vengo, pero también se dice, por fin me vengué de saltar la pared. No tiene nada que ver con la venganza. Por fin lo conseguí, o sea, es... ¿Quién lo conseguí? No me vengo, es que no soy capaz. Vengarse de hacer algo es conseguir hacer algo. Ajá, qué curioso. Eso. Bueno, y con estas palabras hay muchas personas que dicen, yo voy a decir esto porque se dice en mi pueblo Claro. y pienso decirlo así. Claro. Por identidad, ¿no? Claro. No sé, ¿qué actitud crees tú Sí, que debe vamos tomarse? a ver, a los niños hay que decirles que sus palabras, las palabras que han aprendido en su pueblo, las deben conservar cuando hablan con gente de su pueblo. O sea, no deben avergonzarse de ellas, deben guardarlas y cuando hablan con gente de su pueblo deben usarlas. No hay nada más desagradable que una persona venga haciéndose la fina y abandone las palabras que aprendió en su pueblo, y mucho menos que diga que no sabe qué significan. El típico chiste del rastrillo, que uno dice, ¿qué es eso?, y no se acuerda de que se llama rastrillo hasta que no le dan las narices, ¿no? Bueno, pues eso está muy feo, es decir, que uno abandone las palabras que aprendió en su pueblo cuando va a su pueblo y no las use, eso está muy feo. Ahora bien, cuando está fuera debe saber, puede usarlas si quiere, pero a los niños hay que decirles, esa palabra no se dice fuera de aquí. Y si la dices fuera de aquí, no te la van a entender. En el mejor de los casos no te la van a entender. Y en el peor de los casos, desgraciadamente, se van a reír. Y van a Tú pensar puedes que hablas elegir mal, decirla claro. y decir que no te importa que se rían, porque es tu palabra y la vas a decir. Puedes elegir eso, pero que sepas que se van a reír. Y que incluso te pueden poner un mote, que eso Exacto, le pasó que a te un van a poner compañero mote. tuyo del Y cole. a un amigo mío del pueblo que fue a clase y dijo la palabra boraco, que había que hacer una caja con boracos, que son agujeros, y cuando dijo lo de los boracos, pues la gente se rió estrepitosamente y a partir de entonces lo llamaron el boraco. El boraco. Entonces hay que tener cuidado con eso. En fin, si a ti no te importa, hazlo, pero que sepas que puede ocurrir. ¿Ya? Y que te lo pueden además Te puede dejar de ocurrir, mote. te puede ocurrir. Hay un fenómeno lingüístico, gramatical interesante, que es eso de los masculinos y los femeninos para algunas palabras, y creo que debemos mencionarlo aquí a propósito del sopallo. ¿Que el sopallo qué es? Vamos a ver, el sopallo, cuando yo estaba en el pueblo una vez, cuando era pequeño, cuando era niño, porque pequeño soy todavía, como decía un amigo mío, me dijo una vez mi abuela, íbamos a ir al campo, una prima mía y yo, y me dijo, va a llover, si llueve, os agarimáis embajo un sopallo hasta que estine. Os agarimáis embajo un sopallo hasta que estine. Yo solo entendí el hasta. Bueno, eso significa os refugiáis debajo de una piedra en forma de visera, de una palla, de un sopallo, hasta que escampe. Vale, o sería sopalla, ¿no? Pero sopallo sí. Significa lo mismo que palla, una piedra en visera. Pero también significa una sopa mal hecha. Un sopallo es una sopa mal hecha. ¿Por qué? Pues porque en Sayago, y poco más que en Sayago, yo no lo he oído mucho fuera de Sayago, aunque también se dice fuera de Sayago, pero poco. Existe el hábito lingüístico de que cuando una cosa merece poco aprecio, una cosa femenina que acaba en A merece poco aprecio, se pasa al masculino. Entonces, un sopallo es una sopa mal hecha. Claro. Un gallino es una gallina a la que se tiene poco aprecio. Un vaco es una vaca a la que se tiene poco aprecio. Un furgoneto es una furgoneta que no funciona bien. Sí, un raqueto es una raqueta que en el fondo... O sea, fíjate que estoy usando
esto para palabras muy modernas, o sea, no es un fenómeno que se aplique solo a lo antiguo, también se aplica, por ejemplo, a la raqueta, a la furgoneta, a la pelota. Hay gente que dice en el frontón, tengo un raqueto y un peloto que no valen para nada. Bueno, pues eso es lo que significa el masculino. Entonces, digamos que en Sayago yo en broma siempre les digo que son muy feministas, porque justamente aquello que vale poco lo llaman en masculino. Que es una cosa que Lo suele mencionan en más bien ocurrir al revés, ¿no? Lo más extremo que he oído yo de esto son unos Coca-Colos. Vamos a tomar unos Coca-Colos. Y En también es fin. un fenómeno vivo, o sea, tampoco es un fenómeno que se haya Sí, abandonado. sí, con Eso términos de lo hoy, ¿no? dicen los jóvenes y los viejos. Claro, claro. En el mundo infantil, claro, ¿cómo no hablar de los juegos, Julio? Y es verdad que hay muchos juegos infantiles que ya han desaparecido, así que entiendo que las palabras también, pero Claro, hay otros que se mantienen. claro. No sé si las palabras para designarlos, o sea, los niños de hoy, por ejemplo, juegan a la peonza, Sí. pero no sé si todos esos términos que tú recoges en tu biografía para referirte a la peonza y a todos sus elementos, ¿tú crees que hoy esto funciona todavía? Pues yo creo que sí. ¿Sí? El vocabulario de los juegos es muy curioso porque el hablante los abandona ese vocabulario, pero lo heredan los niños que vienen detrás. Entonces se supone que el vocabulario sigue siendo el mismo. A ver, si hay palabras dialectales, es posible que hayan muerto como muere el dialecto, pero si las palabras no son dialectales, son palabras pues, de uso común, se siguen manteniendo. Y a mí, ahora que las recuerdo, como lingüista pienso que de dónde pueden haber salido, ¿no? Yo no sé si en Salamanca se dice la taina. La taina era el lugar seguro cuando jugabas al escondite. Era el casa, lugar ¿no? donde te salvabas, la casa. Bueno, pues eso de taina, yo no tengo ni idea de dónde puede venir y no sé si se dice en Salamanca o no. Bueno, hay una cosa Tú parecida sabrás. en el juego ese de, ¿cómo es? Pico, zorro, zaina. Pico, zorro, zaina. Pero no tiene ¿sí? nada que ver con zaina de No, casa, no, con no, taina de taina, casa. taina, ¿no? la No tiene nada que taina, la ver. taina, sí, sí. Y en las palabras de la escuela... Y velar, por ejemplo, tú la velas, no sé si... Tú la la velas velas. es que tú te quedas, tú Tú te eres quedas. el Yo que decía tiene que tú te pillar a quedas. los demás, tú la velas. Tú la velas, eso no lo Sí, había sí. oído. Yo en Salamanca he oído tú te quedas o algo así, a mis hijos, pero tú la velas, No, yo tampoco ni lo idea. conocía. Pero tú la seguro que velas. los niños de Zamora, si Lo siguen juegan diciendo. a eso, lo seguirán diciendo. Otra cosa es que jueguen a eso. Claro, los términos de la escuela no sé si también han cambiado mucho. Pues en tu infancia hacíais chuletas, yo también hacía chuletas, Sí. bueno, o era una palabra que se usaba mucho, y hacíamos pellas, Sí. o en fin, ¿cómo lo decíais por allí? Pues yo creo que eso también ha cambiado. Bueno, para empezar ahora los alumnos ya no hacen chuletas, ahora copian con el móvil, con internet, con Bueno, y hasta fotografías. con audífonos Claro, sí, sí. en algunos tipos de exámenes. Pero el arte de la chuleta era todo un arte, efectivamente. Yo tenía un profesor que nos daba un punto por cada vez que le entregáramos una chuleta bien hecha. Con lo cual, por cierto, mataba a dos pájaros de un tiro. Una era que si le dabas la chuleta a él, probablemente ya no hicieras otra. Y entonces ya no copiábamos. Ya no copiabas, Entonces, es chuleta, verdad. pero por ejemplo en Zamora no se decía hacer pellas, se decía hacer novillos. Hacer novillos, Y sí. esto está sujeto a cambio geográfico, lo mismo que las demás palabras, y supongo que a cambio temporal. Yo no sé si ahora se sigue diciendo hacer pellas o hacer novillos. Yo creo que no, yo no les he oído a los Y niños desde de luego ahora los decir eso. estudiantes, no sé si dicen catear para suspender. Ahora yo no les he oído decir catear. Yo tampoco, creo Y que antes esto ya no decía se emplea. catear. Cuando O tú, un cate, me han pegado un cate. un cate, antes se usaba muchísimo, sí. Sí. Cuando después ya creciste, te hiciste un joven, bueno, llegaste mucho después a la universidad, ahí te encontraste con un caldo de cultivo pues político, cambio Sí. social, cambios de costumbres, eso se notaba mucho en el lenguaje, ¿no? Sí. Tú te encontraste allí, por ejemplo, escribes en tu biografía con que las chicas de repente decían tacos, Sí. con que no se decían las mismas cosas. O sea, la palabra ligar, Sí, dices tú ahí, sí. a ti te sonó súper rara. Sí, sí, me sonó súper rara y un poco esotérica y como llena de resonancias eróticas, ¿no? Que realmente las tenía, pero yo pensé que era una cosa más profunda que lo que realmente es ligar. Yo oí ligar hacia el año 65 por primera vez. Y es una de las palabras de entonces que ha perdurado, así como el vocabulario del ligue es muy cambiante, sin embargo la palabra ligar se ha mantenido y la palabra ligue también. Es verdad. Y efectivamente lo de los tacos, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo, pobre niño zamorano,
y sayagués, llegué a Salamanca y me encontré con mis compañeras progres que pertenecían al Partido Comunista, casi todas ellas, pues me encontré con que todas decían tacos, pero vamos, mucho más tacos, pero además decían tacos para mí sospechados, por ejemplo, que estaban hasta los cojones, y yo me preguntaba cómo podían estar hasta los cojones las mujeres, ¿no? Pero en fin, te salía de ojo, ¿no? Pero yo acabé diciendo también que estaba hasta las tetas, es decir, que en realidad, como ocurre con todos los tacos, las palabras perdían su significado real para convertirse simplemente en expresiones vacías, ¿no? Claro. Pero Y había, era un símbolo de libertad el que las mujeres dijeran tacos de todo tipo, y tirarse a un tío, etcétera, etcétera, pues lo decían tranquilamente, y yo me sorprendía mucho, pero acabé acostumbrándome rápidamente. Claro, y eso, bueno, era una cosa que te llamó la atención, pero también se fueron perdiendo expresiones muy normales de las personas de mayor edad que recurrían mucho a la religión. Sí. Esto lo recoges también en la biografía, Sí, y dices sí. cosas como por los clavos de Cristo. Sí, Tal, sí, esto sí. ya dejó Sí, de decirse, sí, ¿no? sí, sí, por los clavos de Cristo lo decían las mujeres mayores, pero había muchas expresiones cotidianas que decíamos, pues eso es más largo que la Cuaresma, o está más limpio que la patena, o ha pasado las de Caín, que ahora o no se dicen. Yo no creo que ahora uno de mis estudiantes diga pasar las de Caín ni limpio como una patena. A lo mejor se dice más largo que la Cuaresma, pero sospecho que a lo mejor no sabe qué está diciendo. Es decir, muchas de las expresiones religiosas, que son montones, que cada persona se piense en su interior Seguro. cuántas expresiones de tipo religioso usa y conoce, empezando por adiós, que es una expresión religiosa. Bueno, muchas de esas o se han perdido, como por los clavos de Cristo, que ahora ya no se dice, o si se dicen, no sabes qué estás diciendo. O sea, no sabes, si tú No lo dices más largo relaciona que la ya. Cuaresma, probablemente no sepas qué es la Cuaresma. Claro. O pasar las de Caín, probablemente no sepas quién es Caín, pero Eso lo es. dices. Allí en la universidad, en aquel momento, y ahora hablamos de las siglas, cómo las siglas de las siglas se ha partido para generar palabras Sí, completas. sí, sí. En aquel momento había una figura que era el penene. Penene, profesor no numerario. Ahora hay otras, que yo no entiendo. Por Pero ejemplo, entonces ahora que hay otros profesor, nombres así de siglas. pues ahora mismo no me acuerdo, pero el otro día me hablaron de una figura de profesor que yo no tenía ni idea de qué era, ya me lo explicaron. Entonces las siglas por excelencia eran los penenes. Penenes. PNN. Bueno, quienes lo decían hablando en lenguaje formal decían PNN, pero ya coloquialmente se llegó a decirse penene. Los penenes, profesores no numerarios. Un profesor numerario era un funcionario que tenía Pero oposiciones. sonaba un poco masculino, ¿no? Claro. Había gente que decía, uy, esto suena... Sí, y había una compañera mía que decía, hombre, es que eso de los penenes es muy machista, pues nosotros seremos las coñoñas, ¿no? Los penenes y las coñoñas, porque eso a mí, yo con lo de penene no me identifico. Claro. Profesor no numerario. Profesor no numerario. Fue una sigla muy difundida, Claro, pero ahora ya nadie sabe que era un penene. Y generó una palabra que era la palabra penene. Sí. ¿Tú eras de los que estudiaste francés? Yo estudié francés. No inglés. Yo Y estudié eso, francés. pues, también influyó en tu Sí. forma de hablar. Y cuando llegaste y ya el inglés empezaba a dominar el entorno, pues te encontraste con palabras que decías, ¿esto qué es, no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver, lo mismo que ahora la gente se escandaliza porque hay muchos anglicismos, lo que entonces primaba era los galicismos. Es decir, entonces Francia tenía más influencia que el mundo anglosajón en España, y entonces los niños estudiábamos francés, y los préstamos, había préstamos del inglés, claro, sobre todo del fútbol y de la música, que entonces empezaba a introducirse el pop y esas cosas. Bueno, tú Había metes una palabra aquí que es orsa, Orsa, orsay, que también está en el diccionario como orsay, ¿no? Estar, claro. que viene de offside, fuera claro, de juego, claro. ¿no? Los términos del fútbol se habían ido adaptando, eran los más adaptados, pero los de la música eran anglicismos crudos. Pero anglicismos no había muchos, Lo que predominaban eran los galicismos, entonces el francés estaba de moda. Entonces todo el mundo estudiaba francés, y solo cuatro locos literalmente, o sea, cuando la profesora decía, ahora tenemos francés, los de inglés que se salgan, había 4 que se levantaban y se iban. Y eran los 4 locos, luego resulta que tenían razón, era el inglés lo que se Era iba a lo que imponer, iba dominando, ¿no? El francés fue decayendo y en fin. Pero bueno, el francés en aquel momento era como lo más elegante. Era ¿no? lo más elegante, Era lo más elegante. estaba de moda el cine francés, la Nouvelle Vague, en fin, de todo eso era el mundo cultural dominante era el francés, y el mundo amoroso dominante era el francés. Es decir, las francesas eran el ideal amoroso de todos los mozalbetes jóvenes. de entonces, eran el no más del erotismo, las francesas. Y luego vino el éxito de muchos programas de televisión
que también generaron un argot mediático que recoges tú también en tu biografía, Sí. porque eso también, Sí. aunque seas catedrático de lengua, tú también has dicho, bueno, no sé si tú has dicho eso de no me ponga la pierna encima, que eso era de un Eso no, programa. pero vamos, otras muchas cosas. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Sí. Es decir, eso sigue. Una parte importante de nuestra biografía lingüística lo constituye lo que aprendemos en los medios de comunicación. Es decir, hay una serie de frases hechas procedentes de las películas, procedentes de la publicidad, o procedentes de los concursos, que vamos repitiendo y que luego, claro, se pasan de moda. Y lo mismo que ahora, pues eso de no me ponga la pierna encima, pues yo Eso creo ya que está ya pasó pasado ya de moda, pero hasta sí. aquí puedo leer, todavía se oye. Sí. Y en nuestra época se decía, a Mospita que viene Galbao. Galbao fue un pirata, que uno que secuestró un barco, se llamaba Galbao, y entonces se puso de moda una expresión que decía, vamos, corta y cuelga que viene Galbao. Y la gente no sabía ni quién era Galbao, pero bueno, y se decía, es de suave y da un gustirrinín, y era un anuncio de Un hojillas de anuncio afeitar. de unas cuchillas, como ¿no? luego se dijo lo del primo de Zumosol, o como se dijo luego lo de busque y compare y si encuentra otro mejor, cómprelo. La prueba del algodón. Y la prueba del algodón, que eso todavía está El algodón no vigente, engaña. y en fin, que eso todos tenemos montones de... Unos tenemos unas preferidas y otros tienen otras, pero todos tenemos expresiones. Sí, algunas que nos remiten a eso. En el cine lo de la película esa de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, lo de todos somos contingentes pero tú eres necesario. Hay mucha gente más bien intelectual, ¿no?, que utiliza esa expresión, ¿no? O aquello de Pepe Isverde, yo tengo una deuda y la deuda que tenía la voy a pagar, que también se difundió mucho. Bueno, o de las marcas comerciales, también recoges, claro, en tu biografía, ¿qué dices? Que te favorices. Que te favorices, que a mucha gente ya no le suena a nada. Claro. ¿Qué dices que te favorices? Ese era Antonio Garisa, el que ya nadie sabe quién era Antonio Garisa. Pasaba otras cosas divertidas que les pasaban a los niños, que les pasan también hoy a los niños, y que tú señalas algunas de ellas, es que oyen palabras raras o tecnicismos que dicen, ¿eso qué significa? Entonces lo traducen a su propia lengua. Entonces te voy a preguntar qué son pomporrutas, bueno, que quiero que lo expliques, que es muy chulo. Vamos a ver. En la biografía lingüística de cada cual que ha estudiado, y hoy día hemos estudiado todos prácticamente, hay un contacto con lo que se llama la norma correcta, que es la norma de la escuela. Es decir, tú llegas a la escuela y te das cuenta de que allí se habla de otra manera. Sobre todo el profesor y los libros hablan de otra manera. Y entonces, pues en los primeros años, muchas de las expresiones te las aprendes de memoria, sin saber qué significan. Y entonces cuando yo empecé a ir a la escuela se cantaban muchos himnos del régimen, ¿no? Era obligatorio cantar el Cara al Sol y otros. Y uno de ellos decía, voy por rutas imperiales. Voy por rutas imperiales. Eso no lo entendía nadie. Casi me pasaba como lo del sopallo de mi abuela. Solo entendías el voy. Bueno, entonces, en lugar de... Nosotros entendíamos voy, no entendíamos lo de las rutas imperiales, decíamos pomporrutas imperiales. Y lo mismo que lo de porfía. En mayo se cantaba, venid y vamos todos, con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Y entonces todos sabíamos quién era María, pero nadie sabía quién era Porfía. Y no se lo preguntábamos a nadie, simplemente, esta Porfía que aparece aquí, con flores a Porfía. ¿Quién será, no? ¿Quién será Porfía? ¿Quién será esta Porfía? Daba igual. Bueno, seguro que muchas de estas cosas que hemos mencionado aquí en el programa, a propósito de tu propia biografía lingüística, a muchos de los que nos están viendo desde su casa, les ha llevado a sus propias biografías lingüísticas. Es muy bonito, porque puede ser un ejercicio, ¿no? Para los que están en casa de recordar muchas de estas cosas, o sea que me ha parecido una delicia. Estoy seguro de que esto de aprenderte una cosa de memoria sin saber qué significa, estoy seguro de que le ha pasado a todo el mundo. Seguro que sí. A todo el mundo. Bueno, Julio, se nos acaba el tiempo, es un gusto hablar contigo, se me hace siempre súper corto. Bueno, y a mí también. Creo que es la segunda vez que digo súper algo, ¿eh? Parezco joven ya. Eso es que lo eres. Bueno, porque te sale del alma. Se me ha hecho muy cortito, Julio, pero quiero que nos recomiendes un libro. Como siempre, te voy a pedir que, a ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué has pensado? Este año es el centenario del nacimiento de 3 escritoras, esto ya lo dije en otro programa, y recomendé un libro de Josefina Aldecoa, que es una de ellas. Sí. Josefina Aldecoa, Ana María Matute y Martín Gaite. Pero también es el centenario de un poeta al que yo admiro profundamente, que es Ángel González. Este año hubiera cumplido, si no hubiera muerto ya, hubiera cumplido 100 años. Y entonces voy a recomendar
un libro de Ángel González, que es Palabra sobre Palabra, que es una especie de reunión de varios libros suyos. Es decir, aquí se reúnen varios libros de Ángel González, no es su obra completa, pero casi. Entonces yo recomiendo que se lea este libro, Palabra sobre Palabra, donde se encuentran poesías de muy diverso estilo, porque Ángel González escribió poesía de muy diversas maneras. Eso Entonces, es lo una recomiendo maravilla de vivamente libro. para los amantes de la poesía e incluso para los que no la aman tanto, porque es una poesía que se entiende. Muy comprensible. Se entiende Exactamente. perfectamente. Nos encanta Ángel Sí, González y sí, esa recomendación. se entiende perfectamente. Julio, vamos a cargarnos una palabra virtualmente. Una palabra que volvemos de nuevo a Sayago, aunque Sayago este año afortunadamente no se ha visto afectado, sí lugares entrañables de Zamora para mí con los incendios. Entonces, una palabra que me horroriza y que se emplea muy poco ahora, como dice Alex Grigelmo, porque se emplea calcinar, es la palabra carbonizar. Lo que ha ocurrido con los árboles de Sanabria, también de Orense y de León, es que se han carbonizado y me da mucha pena. Entonces, carbonizar es una palabra que yo eliminaría horrorosa, del es vocabulario. negra en No sí se deben misma. carbonizar. Pues bien, carbonizar la vamos a destruir hoy y nos vamos a quedar con una palabra para un buen recuerdo, que va a ser ¿cuál? Una palabra para un buen recuerdo es algo que siempre alegra una cara y de paso la vida, que es sonrisa. Sonrisa, Me anda, encanta la palabra creo sonrisa. que es una palabra que no habíamos puesto nunca. La palabra fíjate. sonrisa transforma las caras y por tanto transforma el mundo. A mí me encanta esa palabra. Qué bueno esta frase, ¿no? Debería no añadir nada más después de eso que has dicho tú. Transforma el mundo, la sonrisa transforma el Transforma mundo. las caras y transforma el mundo. O sea, tú ves una persona que de pronto te sonríe y es otra. Pues Julio, tu sonrisa, tu humor también transforma el mundo, te lo digo de verdad. Sí, es un sí. lujo Muy tenerte bien. aquí, te agradezco muchísimo que hayas querido volver a La Lengua Desatada y te invito a que vuelvas, Hombre, claro. por supuesto. Vamos a seguir trayendo temas de interés. Invitado de lujo no sé, pero invitado me encanta ser. Muchísimas gracias además por haber venido a este campo en el que hoy nos encontramos, que nos ha parecido un sitio ideal para ti porque las encinas son unos árboles que amas. Son mi árbol. Son Sí, la biografía sí, arbórea de Julio arbórea, sí. con encinas. Sí. Muchísimas gracias por venir. Nosotros A ti. nos vamos la próxima semana, más Lengua Desatada.